Docente Yolanda, buen día. Compañeros, buen día. Mi nombre es Cris Maritza Olavarrero Oliveras. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. Voy a exponer mi PA3 de Derecho Penal, parte general. El tema que voy a abordar es la pena de muerte. ¿La pena de muerte es justicia o la pena de muerte es venganza? Es un tema polémico que ha generado debates a lo largo de la historia sobre si constituye una forma legítima de justicia o si se reduce simplemente a una venganza. Mientras algunos defienden el uso como un medio necesario para castigar crímenes graves y garantizar la seguridad de la sociedad, otros cuestionan su eficacia y la posibilidad de cometer errores irremediables en su aplicación. Dentro de un contexto histórico y legal, la pena de muerte ha sido parte del sistema judicial de diversas civilizaciones desde tiempos antiguos. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, se aplicaba como una sanción o un castigo para crímenes graves, como traición y asesinato. A lo largo de la Edad Media, el uso de la pena capital se expandió con métodos de ejecución que variaban de acuerdo a la zona y de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Como por ejemplo se implantó ahí la decapitación, la horca y la quema en la hoguera. Por ejemplo, la quema en la hoguera, ustedes se acuerdan que es muy famosa porque si te tildaban de brujo o de bruja, muchas veces sin tener evidencia necesaria te llevaban a la hoguera y te quemaban viva. Por eso, con el paso de los siglos, la pena de muerte comenzó a ser cuestionada. Tenemos dos filósofos que abogaron por su abolición, que son Cesare Beccaria y Voltaire, argumentando que su uso no era eficaz ni normalmente justificable. En la actualidad, la situación de la pena de muerte varía dependiendo de los países a nivel mundial. Algunos países como China, Irán y Estados Unidos continúan aplicando la pena de muerte, mientras que otros, como por ejemplo la Unión Europea, han abolido la práctica por completo. En muchos países de América Latina, Europa y África, la pena de muerte ha sido abolida, argumentando que el derecho a la vida es fundamental. Aún persistente, es fundamental el derecho a la vida y no existe justificación sobre su eficacia y moralidad. Casos históricos como el juicio en la ejecución de Sócrates, por ejemplo, la masacre de la Revolución Francesa y la ejecución de Saddam Hussein han marcado hitos importantes en la historia de la pena de muerte. Tipos de penas y la pena de muerte. Tenemos la pena privativa de la libertad. Esta pena se lleva a cabo con la prisión y el arresto domiciliario. Son aquellas que implican la privación de la libertad del condenado. Tienen por objetivo rehabilitar también la prevención para que no puedan reincidir estos condenados en seguir cometiendo los delitos y también a la protección de la sociedad. Tenemos la pena no privativa de la libertad, que incluyen sanciones como multas, trabajos comunitarios o libertad condicional. Y también tenemos las penas corporales, aunque hoy en día son muy raras, que implican castigos físicos, como el azote o la amputación de algún miembro, dependiendo al tipo y la gravedad del delito. Y también tenemos la pena de muerte, que son las más extremas y definitivas, implicando la eliminación de la vida del condenado. Al comparar la pena de muerte y las penas severas, como la cadena perpetua, por ejemplo, a lo largo del periodo de la prisión, se destacan tanto similitudes como diferencias. Las similitudes, que estas penas son dadas por delitos graves, para delitos graves. Las diferencias, que la pena de muerte es irreversible, más en cambio, la pena
la cadena perpetua, tienen la posibilidad de que se reivindique el condenado. O incluso pueden revisar su caso los jueces y decir, oh, mira, fallé esto y está mal, vamos a reducirle la pena a este condenado, vamos a reducirle la pena porque realmente nos hemos equivocado. Entonces tienen la facilidad también de poder hacer la revisión, ¿no?, de todo esto. Justicia o venganza, el debate ético. Es fundamental al considerar la pena de muerte, ya que se cuestiona si es castigo, si el castigo se refleja en una respuesta legítima o razonable al crimen, como el principio moral o legal que busca restaurar el orden. En realidad, vamos a decir, tenemos dos, la justicia y la venganza. La justicia busca, se entiende que el principio de la justicia, el principal principio de la justicia es la moral y la legal, que busca restaurar el orden y proteger los derechos fundamentales basados en la equidad y el respeto a los seres humanos, ¿no es cierto? En cambio, la venganza se caracteriza por una reacción emocional, a menudo estas reacciones emocionales no son nada tranquilas, son a menudo desmedidas, que buscas infringir el sufrimiento a quien ha causado el daño, sin considerar las posibilidades que se puede rehabilitar, que puede reflexionar moralmente. No, lo que tú buscas es venganza, que esa persona sufra como tú estás sufriendo. Mientras la justicia busca restaurar el equilibrio de manera proporcional y racional, la venganza se basa en la retribución del dolor como forma de castigo, diente por diente, la ley del talión. La casuística relevante en torno a la pena de muerte incluye una serie de casos famosos y actuales que han puesto a prueba tanto la eficacia de la justicia de esta práctica. Hablemos de dos casos. El primer caso de Saddam Hussein, ex dictador de Irak, quien fue ejecutado en 2006 por crímenes contra la humanidad, incluidos el genocidio y el asesinato masivo de sus opositores, ¿no? Su ejecución ha sido vista como algo muy bueno porque realmente se hizo justicia. Ya no va a poder seguir cometiendo delitos tan atroces. Entonces, como quien dice, se murió y ya se quedó todo allí. Pero también ha generado otras controversias, otra clase de pensamientos. ¿Y dónde está la imparcialidad del juicio? ¿Y la pena capital realmente ha contribuido a la pacificación de su país? En este caso también plantean dudas sobre si la pena de muerte se aplica de manera equitativa, dada la situación política, las influencias internacionales en estas decisiones, ¿no? Otro caso que tenemos es de Toy Davis, en los Estados Unidos, quien fue ejecutado en 2011 después de ser condenado por el asesinato de un oficial de la policía en Georgia en 1989. A pesar de que Davis mantenía su inocencia y varios testigos claves fueron retractados, o sea, ellos mismos dijeron, no, yo he cometido el error, yo he dicho esto, pero no, yo me retracto de mi testimonio. Igual se dio la pena de muerte, igual se aplicó la pena de muerte. Entonces, en este caso podemos decir que la pena de muerte no es justa. En el primer caso sí, pero en el segundo caso no había ni evidencia, se han cometido errores judiciales, errores en el sistema penal, en la justicia penal, especialmente en relación con la aplicación de la pena capital. Davis pasó años en el corredor de la muerte, lo que resalta el largo proceso que procede a su ejecución, ¿no? Y hasta el final le ha dicho que no era culpable,
pero lamentablemente en muchos lugares los recursos son limitados o también son propensos a la corrupción. El impacto y consecuencias de la pena de muerte abarcan diversos aspectos que afectan tanto a las víctimas, a la sociedad y al sistema judicial. Vamos a hablar de las víctimas. De las víctimas tenemos dos aspectos que genera este tipo de pena, la pena de muerte. Significa que una víctima va a decir, estoy tranquila, estoy feliz porque realmente se está haciendo justicia y esta persona va a morir, no va a poder cometer más errores, más crímenes, más delitos y otras personas no van a sufrir como yo estoy sufriendo. O también es que la víctima diga, no, me siento vacía, me siento mal, porque realmente no se ha hecho justicia, simplemente con que esta persona se muera no va a ser, sufren un vacío emocional, no pueden estar bien con ellas mismas, entonces se quedan con el daño y con el sufrimiento. Después de hablar todo esto, podemos reflexionar sobre si la pena de muerte debe considerarse justicia o venganza. Podemos concluir que la línea entre ambos conceptos es difusa. Si bien la pena capital es definida como una respuesta proporcional a ciertos crímenes atroces, también plantea serias preguntas sobre la moralidad y el sistema de justicia que la aplica, especialmente cuando existe el riesgo de condenar inocentemente o cuando se aplican criterios que pueden estar influenciados en factores externos. Para mí, la justicia es un sentido más puro. Debería buscar la reparación y el equilibrio, mientras que la venganza no.